Primero me gustaría agradecer a la Universidad de Salamanca esta espléndida ocasión de que nos reunamos por cuarta ocasión los rectores a fin de discutir los retos que enfrenta la educación superior del futuro. Y hacerlo aquí precisamente en Salamanca, una universidad que a lo largo de su historia se ha mantenido en permanente innovación, y el tema de hoy es innovación, y una universidad que ahí difiero yo con el rector, sí se ha internacionalizado desde hace muchísimos siglos. Mi universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, fue fundada en 1551 y copia con los estamentos de la Universidad de Salamanca. De hecho, esta Universidad de Salamanca es la cuna de las universidades iberoamericanas, de tal forma que la internacionalización hace muchos siglos comenzó aquí, en Salamanca, y esto permitió a toda Latinoamérica que tuviéramos universidades. A ver, yo creo que habría que aceptar que la historia de las universidades es una historia de una transformación gradual y lenta, que se va siempre adaptando a las sociedades conforme éstas avanzan en su desarrollo económico, por supuesto, social y científico. La universidad pública y dependiente del Estado, en la más pura tradición humboldtiana, se constituyó en la fuente imprescindible para producir y reproducir saberes, bienestar social y desarrollo económico e industrial. De esa forma, como bien se comentaba, desde finales del siglo XIX, las universidades públicas entraron a jugar un papel fundamental en el andamiaje político, económico y social de las distintas naciones. También, desde finales del siglo XIX, en América, con nuestra independencia política, las universidades latinoamericanas evolucionaron imbuidas también de ese espíritu público, identificadas con los intereses gubernamentales y financiadas por el mecenazgo estatal. De esa forma, en esos años, las universidades descansaron en el financiamiento estatal y los estados descansaron en las universidades para la generación de cuadros y de conocimientos. Pero ahí la influencia del Estado en las universidades latinoamericanas fue tal vez en exceso. Este año estaremos celebrando en Córdoba, Argentina, los 100 años del primer movimiento autonómico latinoamericano, entendiendo para autonomía la capacidad de nuestras universidades de autogestionarse y autorregularse. Y este movimiento de autonomía se extendió en las primeras 3 décadas del siglo XX prácticamente a todos los estados latinoamericanos. La autonomía latinoamericana tiene ciertas características particulares. Nace, como decíamos, en contraposición a veces a los intereses políticos del Estado. Y en algunas naciones de Latinoamérica y del mundo, el autoritarismo, las tiranías militares y las distintas turbulencias políticas periódicamente confrontaron la vida universitaria con la autoridad estatal, comprometiendo en distintos momentos y circunstancias el financiamiento público y la estabilidad académica. Este año también, como todos ustedes tienen presente, estaremos cumpliendo 50 años de los movimientos estudiantiles del 68, que lo fueron desde Polonia a la primavera de Praga, al Mayo en París y por supuesto los movimientos latinoamericanos. En nuestro caso, en el 68 hubo también una gran ruptura con el Estado. Pero esta ruptura fue gradualmente estableciéndose, ya tomando un mejor nivel, y ya de las últimas décadas del siglo XX, la universidad pública con una posición firme, independiente, se mantuvo estable y con un financiamiento
aceptable. Ante la explosión demográfica que sucede en esta última tercera década del siglo XX y con el crecimiento de las clases medias latinoamericanas, la demanda de educación superior el financiamiento de ella se transformó y diversificó. Aparecieron en todas nuestras universidades distintos modelos de cuotas, creció la educación privada, surgen las agencias financiadoras de la investigación y en muchos casos también, por supuesto, se mantuvo un fuerte componente del subsidio de las finanzas públicas nacionales hacia las universidades. Y valgan a más estas palabras que dije para decir que efectivamente las universidades van evolucionando conforme pasa el tiempo y las sociedades se transforman. Ahora, ¿qué nos ha pasado en los últimos años? El mundo se nos ha hecho muy distinto. Ya se decía, urge que nos innovemos. Ante nuestros ojos nos hemos interconectado y globalizado. De hecho, nos dijeron que éramos la sociedad del conocimiento y nos dio mucho gusto a las universidades porque nos sentimos sabias. Dijimos, pues no, la sociedad del conocimiento. Pero hay que decir clarísimo, esto nos sucedió sin podernos haber modernizado y darnos cuenta de que la realidad nos había rebasado. Por eso el reto que tenemos hoy es inmenso. Necesitamos innovarnos e internacionalizarnos. Y este es el motivo de esta sesión. El aceptar, y lo decía muy bien el rector, que la innovación empieza por aceptar que necesitamos imaginarnos distintos y encontrar las mejores rutas para lograrlos. Porque efectivamente habrá que responder a una época que se caracteriza por una atmósfera de cambios, volatilidad e incertidumbre. Una época de un mundo profundamente desigual, que se nos ha hecho intolerante y a veces xenofóbico, con una precarización del salario laboral y un daño al medio ambiente que urge restaurar y evitar que progrese. A ello hay que sumarle esto, lo que se va a llamar la cuarta revolución industrial, que se nos avecina caracterizada por nuevas tecnologías que no sabemos en qué van a realmente significar, de la ciencia de los grandes datos, de la inteligencia artificial, de la robótica, la nanotecnología, los nuevos materiales, las nuevas energías y obviamente los nuevos modelos económicos y laborales. Y ante ello tenemos que evolucionar. Por supuesto que no partimos de cero, ya todos lo hemos venido haciendo de alguna manera. Hemos reformado métodos y modelos de enseñanza. Hemos creado laboratorios digitales y educación mixta, sistemas de educación a distancia. En el caso de mi universidad son 50,000 estudiantes los que hay en universidad abierta. Y el uso de las tecnologías de la información ya está hoy en día muy difundido, aunque no en forma suficiente. Porque también hay que decirlo sin cortapisas. Nuestros mundos académicos y nuestras universidades son muy conservadores y el cambio súbito que demandan los tiempos no ha sucedido a la velocidad que debiera. Debemos empeñarnos indudablemente en innovarnos tecnológicamente en materia educativa, cambiando esquemas, en fin, instrumentos y tecnologías de información. Hacer currículas flexibles e interdisciplinares orientadas a competencias y acuerdos a las necesidades para poder enfrentar el mundo laboral que estos jóvenes van a vivir y que no sabemos cuál va a ser. Nuestro problema, que de alguna forma hemos de resolver, es el viejo problema, que enseñamos hoy lo que aprendimos en el ayer para quienes han de vivir en el futuro. Y este es un futuro incierto, como ya lo hemos escuchado a lo largo de la mañana, que ni siquiera podemos imaginar. Lo que estas revoluciones de la información representarán en el mercado laboral es algo que no conocemos y qué competencias debemos formarlos. Pero sí nos queda claro, y lo decían esto del soft skills, que para mí es la inteligencia emocional y humana que deben tener
nuestros egresados y no podemos imaginarlos exclusivamente competentes para realizar ciertas funciones técnicas muy precisas, muy bien definidas, que son fácilmente definibles en el mercado laboral inmediato. Yo diría, perdón por que no tomarme, que la educación demanda pues hacer uso pleno de la tecnología, modernizar y flexibilizar nuestras currículas, darles a los estudiantes las herramientas para desarrollarse y adaptarse a entornos inciertos y hacerlos innovadores y emprendedores, y forjar ciudadanos íntegros, reflexivos, críticos y comprometidos con el mundo en el que se van a desarrollar. Y que solo entonces, cuando lo podamos conseguir, en evolución permanente, habremos cumplido con esa misión que la sociedad y los tiempos nos imponen, y así podremos estar aquí en los siguientes 800 años. Muchas gracias, señor rector.